pero es totalmente normal. Digo, a veces tarda como ahorita. Pero ahí está. Perfecto. Bueno, sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente. El día de hoy me encuentro con el pintor, arquitecto, saxofonista, acordeonista, guitarrista, músico, pues, adjuntar cualquier instrumento, emprendedor, diseñador, profesor, conferencista y defensa media del Colegio México, el arquitecto Ángel González. ¿Cómo estás, Ángel? Hombre, muy bien, qué presentación, qué bárbaro. No, me faltó vender helados en las gradas y ya. Pues fíjate que es curioso porque yo no sabía que inclusive había sido hasta mecánico. Entonces es algo como muy nuevo que también yo no recordaba. Supongo que me tocó verlo, pero no estaba como presente en mi memoria. Entonces, Claro, estabas muy chiquillo, claro. te ha tocado hacer de todo, ¿no? Y pues bueno, pues eso es parte de la vida. Creo que luego no nos damos cuenta qué tantas actividades hacemos, ¿no? Como que Sí, es cierto. y nos van llevando poco a poco a muchas cosas, ¿no? Y te van sirviendo como esas experiencias. Bueno, es más o menos lo que yo puedo apreciar ahora que también luego digo, he hecho muchas cosas y digo, wow, ok. Todo sirve. A mí me impacta mucho tu podcast. De verdad te quiero felicitar. Muchas gracias. Yo me siento muy orgulloso de ti porque digo, este brother sabe de todos los temas, qué bárbaro. Te haces unas preguntas buenísimas. De repente estás hablando de hongos y de biotecnología y luego de inventos, luego de música. Y a todos los temas le mueves perfectamente bien. Fíjate que es algo que me ha gustado mucho porque justo el objetivo del podcast era conectar con la gente que pues por la distancia no he podido frecuentar tanto como quisiera. Claro. También aprender de ellos, pero también me he dado cuenta que esas personas, bueno, tú incluido, forman parte de este background o de esta como enriquecimiento que también tiene mi persona, ¿no? Y por la cual puedo saber un poco de varios temas, ¿no? Claro. Fíjate que desde el nombre me queda padrísimo tu podcast porque realmente yo creo que nosotros somos el resultado de la suma de todas las gentes con las que convivimos, de toda la gente aprendemos algo, siempre, ¿no? Hasta inclusive cuando es algo negativo, pero te deja siempre una enseñanza, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando eres empático con los demás, es impresionante la cantidad de información que va asimilando tu persona, ¿no? Y luego no sabes ni en qué momento lo vas a usar, pero ahí está a tu disposición, ¿no? Y sale, lo usas cuando menos te lo imaginas. Así es de que sí, te felicito, Charlie. Qué buena iniciativa, de verdad. Pues muchas gracias. De hecho, eso que comentas es muy acorde con justo un podcast que hice con mi amiga Andrea. Ella tiene un tatuaje que es una sumatoria, un símbolo de sumatoria de matemáticas. Okay. Y se lo hizo justamente por este mismo concepto, ¿no? Ella dice que eres mucho de la suma de como de la gente que te va llegando a tu vida, ¿no? Vas como sumando y sumando y sumando y vas agregando eso a tu personalidad, a tu conocimiento, a tu forma de pensar, ¿no? Entonces, así es. Es importante y yo me siento muy contento pues justo de estar rodeado pues de gente que me agrega mucho, ¿no? Claro. Fíjate que una de las cosas que yo he podido aprender en esto del arte es que cuando vas solo das unas vueltas enormes, o sea, lo que llaman autodidacta. Yo la verdad, pues sí veo gente autodidacta y tal, pero francamente das unas vueltas de 300 kilómetros cuando vas a 2, ¿no? La tiendita está a 2 kilómetros y tú te vas a San Juan del Río y regresas porque estás tratando de buscarlo tú solito, ¿no? Claro. Cuando sumas la experiencia de los demás, es impresionante cómo llegas del punto A al punto B, sumando la experiencia de las personas que te aportaron, ¿no? Así es de que en esto del arte yo me he dado cuenta que todo es de sumar con la gente, la verdad, ¿sí? Sí, te vas empapando también de otras áreas, que es justo también un poquito ahorita de lo que te voy bueno, que me gustaría que nos comentaras, que es esto de la creatividad. Justamente luego tomas como otras cosas de otras áreas y las vas aplicando como a tu área de expertise, ¿no?
Y Ajá. creo que, por ejemplo, el arte, la pintura, pues es una de esas partes, ¿no? Porque tú plasmas una idea en el lienzo, Ujú. pero esa idea plasmada en el lienzo viene de un background gigante de la persona que está tratando de decir un mensaje a través de la pintura, ¿no? Y puede ser justo esa suma de todas estas experiencias y todos estos conocimientos, tal vez de otras áreas, ¿no? Y aplicados a un lienzo, ¿no? Sí, Fíjate, sí. por ejemplo, yo tuve la experiencia hace unos 2 años, creo, en pandemia, que era, por ejemplo, un concurso de un científico en Inglaterra. Hizo un concurso de pintura, pero acerca de agujeros negros. Y justo creo que este es como el concepto, ¿no? Es como cosas de ciencia que al final como que lo tratas de plasmar en algo artístico, ¿no? Entonces como que combinas Qué allí bárbaro, qué varias padre, qué padre. y sí, Órale, me dejaste boquiabierto. Verdaderamente sería para mí un enigma tratar de pasar a un lienzo ese concepto, ¿no? De los agujeros negros. sí, Está interesantísimo, ¿eh? muy interesante y fue mucho después de su podcast, pues como agarrar estos conceptos, estas ideas, ¿no? Aparte de agujeros negros y toda esta parte de la física, pues es muy teórica, ¿no? O sea, no se sabe. Mm, Realmente estás teorizando muchas ideas. Y ujú. pues ahí sí la creatividad, la imaginación, acompañada un poco de la lógica, pues va como formando estas teorías, ¿no? Que a veces parecen como sacadas de una película de ciencia ficción. Sí, exacto, exacto. Dice que se fumó el cuate, ¿no? Sí, exactamente. Pero mira, antes de hablar de arte, era la única que tenía de arte. Ok. Ya venías preparado con un Warhol ahí. Sí, 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 sí. Qué bien. Yo sí tenía una duda, porque ¿de qué jugabas? Porque esto no es algo que creo que nunca hemos hablado. Esto ya es muy del pasado, pero ¿de qué jugabas? ¿De defensa o de medio? Porque, Eh, en el fútbol, fíjate que siempre fui así un medio natural. ya, Ya ves que en la primaria normalmente todo el mundo va como abejas a la pelota, ¿no? Nadie conserva posiciones, ¿no? sí, Y yo era muy chistoso porque yo tenía como muy definido que en el medio del campo ahí me tenía que caer la bola, ¿no? ya. Entonces me gustaba mucho jugar medio. Además, cuando era yo chavo, uno de mis ídolos era Carlos Reynoso, que Ujú, jugaba en el América y sí, sí. era un medio volante impresionante. Entonces era así como mi inspiración y por Ujú. eso me gustaba jugar medio. Lo que cambia es un poco que dijiste Colegio México, pero era el El Instituto instituto. Simón Bolívar. Es el Instituto Ah, Simón Bolívar donde ya, estudié. Sí, 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 ahí estudié desde primero de primaria hasta tercero de prepa. ok. Y bueno, una experiencia padrísima, una cantidad de amigos entrañables, ¿no? Ujú, Así es de que pero sí esto del fútbol, fíjate que me gustó mucho, sobre todo durante la primaria y ujú, quizás un cachito de la secundaria. Después ya me volví más de fútbol americano, ya. me interesó mucho más, aunque no lo practiqué más que jugando tochitos ahí en la cuadra, ¿no? Ujú, Pero el fútbol americano me encanta, a la fecha no me pierdo las temporadas sí, y en general los deportes me gustan mucho, ujú. aunque he de confesarte que no los practico tanto. Ahorita tengo una temporadita, hace poco que empecé a jugar pádel tenis nuevamente, Ok. pero pues ya eres un carcamán, ya a mi edad, ya terminas un partido y dices, ¿por dónde me pasó el tren, no? Sí, sí, te duele todo, Sí. pero me fascinan los deportes de raqueta también. Ujú. Ya, es muy interesante, ¿no? Porque como que justo tenemos todo este también como ambiente, ¿no? Familiar del deporte y de las artes, como muy marcado, ¿no? Especialmente la música, yo creo. Sí. Eh, ya también ahorita platicaremos un poquito de eso. Y fíjate que hace mucha coincidencia que Carlos Reynoso sea tu jugador favorito, porque te voy a contar algo que me decía mi papá. Eso Ok, yo sé. Que de todos los que nos ha visto jugar, o sea, de los 4, a ok. ti era el que más miedo le daba verte jugar porque decía que entrabas bien duro. ¿Ah, sí? O sea, decía que tú no te arrugabas, o sea, que ibas a la jugada y, o sea, aunque ¿Qué viniera fue? uno más alto que tú, no te movías, o sea, Ah, que le sí. entrabas duro. Sí, bueno, eso cuenta él y me dice, de todos los que vi jugar, así dice, Justino no importaba, así, bueno, no que no importaba, ¿no? Pues, pero Lalo no tenía tanto pendiente. A mí me vio jugar poco realmente,
Ajá. Pero decía que contigo sí, porque decía que tú le entrabas, o sea, que no, o sea, no quitas la pierna, o sea, sí la Ok. ponías ahí. O sea, Fíjate. no, leal, ¿no? Pero pues no te arrugabas ante la jugada. Órale, órale, qué vaciado. Fíjate que de ese comentario que me haces ya no me acordaba, pero efectivamente mi papá contaba eso, que yo era muy entrón para el fútbol. Sí, sí. Yo creo que por eso también te gusta el americano, ¿no? Que es como también más de contacto y un poquito más fuerte son. Sí, no, no, muchito. Sí, sí, claro. Sí, Sí, sí. fíjate, qué chistoso. Y yo del Simón Bolívar no me acordaba. Yo por alguna razón asumía que todos habían sido de escuela marista, pero No, 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 menos no, las yo mujeres. fui lasallista. Ok. El Instituto Simón Bolívar allá en la Ciudad de México estaba encerrada de Popocatépetl, en Universidad de Popocatépetl. Sí. No, no, pues bellísimos recuerdos de toda esa Ujú, época, padrísimo, bueno, pues fue como, yo no fui así el gran estudiante, digamos, ujú. porque me la pasaba dibujando todo el santo día, o sea, venía el maestro de historia y yo estaba dibujando el de geografía y yo Sí. estaba dibujando en mi cuaderno y bueno, así, había maestros que agarraban muy bien la onda y decían, bueno, este chico pues dibuja bien, pues como que hacían ¿cómo se dice? Ojo de Sí, hormiga, ¿no? como que no te veían así. Sí, como que no me molestaban mucho. En cambio había maestros que no, ya sabes, la limpieza del cuaderno, y qué hace un monito aquí en el Ujú. cuaderno y no sé qué. Entonces había de todo un poco, sí, sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque yo no sabía que de hecho eso había sido como tu primer acercamiento pues al arte, ¿no? Como la parte de dibujar, las historietas, como que en esa primera etapa, ¿no? Si no estoy equivocado. No, no, Porque, por ejemplo, yo el Ángel pintor que conocí, lo conocí a través de un cuadro de un payaso que está colgado ahí en el cuarto de tele. Y para mí, pues eso es como creo que tu primer cuadro, ¿no? O sea, yo no sé, sí, pero, pero, pero para mí ese fue como pues se puede decir que yo el primer acercamiento que tuve pues a tu arte, ¿no? A tu obra. sí. Pero creo que hay una historia por ahí atrás, justamente de esto, ¿no? De que te gustaba como dibujar, como en otro plan, no tan como tal vez como en un lienzo, ¿no? Sí, no, no, fíjate que desde súper chiquitito tuve esa facilidad. Yo creo que, pues sí es genética, definitivamente. Algunas cosas sí son genética. Ujú, Yo sé que mi abuelo Ángel, el papá de mi mamá, era ingeniero civil, pero él hacía acuarelitas de burritos, de los enanitos, de Blancanieves, en fin, dibujaba. ujú. La abuela Carmen también, tengo por ahí un cuaderno de sus bocetos y todo esto. Entonces yo creo que ya esta vena te viene un poco en los genes, ¿no? Porque yo realmente estaba súper chiquito cuando empecé a encontrar en el dibujo así como mi forma natural de expresarme, Ujú. ¿no? Era así, todo el día dibujar, eso no me aburría. Tú me ponías un lápiz y un cuaderno y no me aburría, la verdad, me encantaba dibujar todo lo que viera, ¿no? Ujú. Y hay allí anécdotas que un día pinté un pollo, cuenta mi hermana Pili que pinté un pollo como a los 4 años en la pared, pues ya yo llorando ahí porque mi mamá me puso a despintar la pared, ¿no? Pero desde entonces ya tenía yo mis aspiraciones de hacer murales como Ujú. de Miguel Ángel, yo creo. Sí, sí, Entonces, pintando la sí, capilla. pues eso fue padrísimo. Recuerdo, bueno, fue tan marcado que realmente en la escuela, pues todos mis amigos, hasta los maestros, siempre pensaron que yo iba a terminar haciendo algo relacionado con el arte, Ujú. porque yo dibujaba en todos lados. Había, inclusive me acuerdo en sexto de primaria, creo que sí, cuando había un maestro que ya los viernes era la última clase y entonces era ya como que nos dejaba relajarnos y todo y se le ocurrió la feliz idea de que me pasaba al pizarrón y yo tenía que hacer una caricatura de alguno de mis compañeros Ok, y el que lo adivinara le daban un vale, ¿no? El ok. vale era así como un puntito que podías aplicar en X cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pero
recuerdo eso, que me pasaban al pizarrón a dibujar a los compañeros y cosas así. O sea que por todos lados todo el mundo decía que dibujaba muy, muy bien. Y desgraciadamente, pues nunca me tocó una parte formal. Si bien mi papá y mi mamá me metieron en alguna ocasión a clases de dibujo, fue con mi tío Fernando, que en paz descanse. Y mi tío Fernando pintaba muy lindo, la verdad. Y entonces él se ofreció a darme clases de dibujo. Pero el señor tenía un humor de los mil demonios, ¿no? Y entonces me ponía los sábados, así me acuerdo que iba yo y me ponía a hacer rayitas, 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 y llenaba yo blocs de rayitas y yo decía, esto es dibujar, no manches, no le encontraba yo la forma, hasta que después de que ya hice 12,000 planas de rayitas, me empezó a enseñar ya un poco el método de cómo sacar la proporción de los objetos y plasmarlo, dibujarlo. Con el lápiz, ¿no? Es el típico que tomas el lápiz así, ¿no? Con un dedo y le ves con el ojo y ahí le mides el ancho, el alto, ¿no? Y entonces ya lo empiezas a tratar de plasmar, ¿no? Pero esas clases desgraciadamente se acabaron muy pronto porque falleció mi tío Paulino, que era su papá, y yo se lo recordaba mucho a mi tío. Y entonces como que le daba mucha nostalgia o algo. Entonces ahí se acabó esa parte. Se puede decir, mi única formación seria, vamos a decir, con respecto al dibujo. Ya. Pero sí. bueno, también yo, bueno, después de eso, mucho, no sé, mucho que tanto después de eso, pues empezaste a estudiar la carrera de arquitectura, ¿no? Que también te da de verdad un approach como a la parte de dibujo, de algunas otras técnicas pues sí, de dibujo. Sí, fíjate que esto fue una historia chistosa porque, bueno, tú conoces perfectamente a mi papá y entonces, en el momento de decidir ya la carrera y todo, él tenía pánico a los artistas, ¿no? Era de estas personas que piensan que el arte eres así, ya sea pintor o músico, no, le aterraba. Porque decía, no, bohemios, mujeriegos, borrachos, desobligados, no sé qué, o sea, tenía ese patrón que tienen a la fecha muchas personas. Fíjate que me encuentro con mucha gente en mi comunidad que los papás piensan así y digo, Dios de mi vida, eso es Hollywood, o sea, no manches, yo... como artista puedes hacer una carrera totalmente normal, como si me dijeras ingeniero en algo. Puedes ser perfectamente artista sin tener ese tipo de problemáticas, ¿no? Yo tengo una familia, mis hijos, mi nieto, todo va fluyendo a todo dar, ¿no? Y pues bueno, de esto que platican de que son bohemios y las desveladas, pues yo no entendería cómo, porque esta profesión, por lo menos la pintura, demanda de ti todos los 5 sentidos. Entonces, si yo estoy desvelado, simplemente al día siguiente no puedo rendir como rindo. Entonces, tienes que tener una vida súper ordenada. Por lo menos es mi caso, ¿no? No sé si el de todos los pintores, pero bueno, había ese concepto en la casa. Y entonces, efectivamente, mi papá y yo vimos, no, pues lo más parecido a un artista es arquitecto, ¿no? Entonces, pues, a estudiar arquitectura. Y pues claro que es una carrera hermosísima. Yo la mitad de la carrera la disfruté mucho porque pues todas las materias eran relacionadas con el arte directamente, ¿no? El diseño, geometría, había perspectiva, acuarela, dibujo de la figura, en fin. Bueno, nada más con platicarte que yo reprobaba a propósito, por ejemplo, acuarela la reprobé a propósito, dibujo de la figura la reprobé a propósito, para poderla llevar otro semestre más, ¿no? Geometría la reprobé a propósito, para llevarla otro semestre, ¿no? Y no, yo fascinado como pez en el agua. Pero claro que ya de la mitad de la carrera para adelante, pues ya es muy enfocado a la construcción. Entonces ya empiezan las materias de estructuras, resistencia de materiales, procedimientos de construcción,
En fin, todo eso y muchas matemáticas, mucha física, en fin, todo eso pues no iba conmigo, pero como yo ya había empezado la carrera, ya iba como a la mitad, entonces mis papás me dijeron, no, tienes que acabar lo que empezaste y pues ahí estuve aventándome la otra mitad de la carrera, jalones y estirones, la verdad, con un chorro de trampas porque yo a mis amigos les hacía las perspectivas de sus proyectos y ellos me hacían el cálculo estructural de mis proyectos, ¿no? Okay. Entonces, intercambiábamos, yo hacía la parte artística y ellos la parte estructural, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, obviamente todo suma, como bien dijiste al principio. Ahí aprendí principios, pero que utilizo a diario, la sección áurea, diagonales dinámicas, en fin, todo el método de composición de una obra. La arquitectura me sirvió, pero impresionantemente. Y no nada más en eso, sino cuando, bueno, para no brincarme partes, hazte cuenta, acabé arquitectura y entonces, acto seguido, tuve la súper fortuna de conocer a Ángel Mora Suárez, que en paz descanse, un tipazo, el tocayo. Este hombre fue el creador de Chanoc, que era una historieta súper popular en esos tiempos, ¿no? Y él me dio la oportunidad de entrar a su despacho de dibujo de historietas, y él fue realmente quien me enseñó ya los grandes secretos del dibujo de la figura, del dibujo de historieta y todo esto. Entonces mi papá estaba peor porque ahora un arquitecto dibujando monitos, ¿no? Y entonces, pero resultó que estando dibujando en el despacho de Ángel Mora, cayó un proyecto de la SEP, que eran unas historietas que se llamaban Episodios Mexicanos, que era como, hazte cuenta, la historia de México, pero anovelada, de tal manera que la metían en historietas, y entonces de alguna manera, pues era como implantar un poco de cultura, ¿no? En todos los niveles, sobre todo que la gente que leía historietas en aquel entonces, pues sí, normalmente era como le digo yo, el videocassette de los pobres, ¿no? Todos tenían acceso a una historieta, y a donde fueras, en el metro, en el trolebús, en el camión, todo el mundo iba con su historietita, ¿no? Sí. Y entonces me tocó ese proyecto, me dan 2 episodios mexicanos, y me pagaron, Charlie, no tienes una idea, o sea, pero como si fuera yo actor de Televisa. De gobierno. O sea, sí. Y entonces fue ese día, me acuerdo perfecto la cara de mi papá cuando llegué a darles el dinero, porque se acostumbraba que tu primer sueldo, la mitad se lo regalabas a tus papás, ¿no? Era una manera, como un acto de correspondencia, de agradecimiento y tal. Pero me acuerdo que cuando llegué a darles el dinero, estaban mis papás ahí, y les pongo así un bonche de dinero en el buró, y todavía me dice mi mamá, ay, oye, pero nada más danos la mitad, no nos tienes que dar todo. Les digo, no, esa es su mitad, la mía la tengo aquí. A mí me lo voy a gastar ahorita. Sí, claro. No, y con mi mitad me alcancé a poner mi estudio de ilustración, compré mi proyector de cuerpos opacos, en fin, o sea, una mesa de luz, y hasta una bicicleta tándem que estrellé a los 5 días contra un muro de concreto. Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, era un mundo donde sí había buenos recursos en aquel entonces, porque éramos muy pocos los artistas que estábamos en el mundo de la historieta, ¿no? Era un mundo muy exigente, tenías que tener dibujo de la figura, pero al 100%, ¿no? Y eso era muy padre. Y bueno, pues ya de ahí de la historieta fue que me metí al mundo de la publicidad, me contrataron en una agencia de publicidad. Y entonces eso también fue muy chistoso para mí porque pues yo hablé con el dueño y llevaba yo mi portafolio con puros dibujitos de dibujo de la figura, ya sabes, historietas, esto.
Y entonces yo no sabía para qué me estaban contratando en una agencia de publicidad, ¿no? Y entonces yo hablé con el dueño pues muy honestamente, ¿no? Le dije, oye, no sé si me vas a contratar o no, pero la verdad es que yo no sé nada de diseño gráfico. O sea, no sé ni cómo se imprime nada, ni cómo, yo lo único que hago es esto. Y él, muy visionario, me dice, mira, lo que tú haces es lo difícil. La otra parte es muy técnica y la vas a aprender en unos cuantos meses, pero esta parte es para hacer los bocetos, para los anuncios de los clientes, y es como donde voy a aterrizar mis ideas creativas y tú les vas a dar forma en anuncios, ¿no? Entonces, no, hicimos una mancuerna formidable. Al grado, Charlie, que a los 3 años, 3 meses de estar en la agencia, pasé de diseñador normal a director de arte. Obviamente me duplicaron el sueldo y todo, ¿no? Y es un mundo donde también tiene dos características, que se maneja mucho dinero, o sea, pagan bastante bien este tipo de trabajo, y el otro aspecto es que todo es para ayer, ¿no? Entonces ahí sí manejas unos niveles de estrés, pero tremendos, así tremendos. Todo es para ayer y tienes que ir a unas velocidades y entonces la creatividad tiene que fluir como por los poros, ¿no? O sea, no te puedes dar el lujo de estar, ¿cómo se llama? Como papando moscas. Todo el tiempo era estar capitalizando ideas en un papel, ¿no? Dándoles forma a esas ideas. Entonces fue una temporada, bueno, fue otro entrenamiento increíble, porque efectivamente ahí sí aprendí todos los procesos de diseño gráfico, y como venía de arquitectura, decía mi jefe que todos los arquitectos que él había tenido en su agencia, diseñábamos unos logotipos impresionantes, porque como tu cerebro viene en 3D, o sea, el diseño que hacemos los arquitectos es 3D, entonces era así como que tenías muy, muy bien la mente como para poder aterrizar diseños bastante bien elaborados, ¿no? Y bueno, pues ahí apliqué mucho de lo que sabía de la arquitectura, del diseño, pero aprendí, te digo, todos los procesos de impresión, aprendí muchísimo del mundo del diseño gráfico, tipografías, e inclusive ahí fue que usé mi primer computadora. Ahí me empecé a meter al mundo ya del PageMaker y posteriormente ya el Corel Draw y luego ya Photoshop y así, ¿no? Entonces, pero fue un tiempo muy bonito allá en la agencia de publicidad. Que eso te dio muchas bases, digo, para lo que ahora desarrollas creativamente como pintor, ¿no? O sea, toda esta parte de la figura humana, pues es algo que tienes muy enfocado en tu obra actualmente, ¿no? Me gustaría platicar un poquito como de todas estas experiencias, ¿no? De las historietas. También, bueno, tienes una influencia muy grande, por ejemplo, de los personajes de Disney. Creo que por ahí también estuviste participando en dibujar muchos personajes. Sí. También esta parte de las técnicas, ¿no? Justamente de la acuarela, del aerógrafo que usabas. ¿Cómo fuiste descubriendo, o sea, cómo fue evolucionando esta parte artística de utilizar, por ejemplo, la acuarela? Porque, pues yo te conocí primero muchas acuarelas como tal en la parte artística, no tanto como en la parte publicitaria, aunque también creo que aplicabas mucho la técnica de acuarela luego en pósters y cosas así. Me acuerdo muchos unos de las ferias ganaderas de Querétaro que eran muy populares, cuando Sí. sigue siendo, creo. Y todas esas creo que tenían justamente este uso de estas técnicas, ¿no? De acuarela. Me acuerdo por ahí, creo que de alguna. También estaba muy chico, entonces no confío mucho en mi memoria el público. Pero cómo fue evolucionando esta parte artística y cómo también iba saliendo esta parte artística a pesar de, pues, estar en un mundo que justamente te exigía como el estar rebotando ideas tan rápido, ¿no? Para sacar como productos, pero cómo a pesar de sacabas como también estas partes de creación, pues como pues independiente. Pues fíjate que efectivamente fue un proceso interesantísimo. Mira, la acuarela,
tuve un regalo de cumpleaños que me hizo mi tía Cobis, que en paz descanse, pero que me marcó rotundamente porque en alguno de mis cumpleaños me regaló un estuche de acuarelas, Le Franck Cambourgeot, francesas. Entonces, no, wow. Bueno, me creerás que ahí tengo mi estuche, así lo conservo con un cariño bárbaro. Entonces, yo en la acuarela, fíjate que fue una cosa natural, nadie me la enseñó. O sea, eso fue como mi forma natural con la que yo coloreaba o ponía color a lo que quería yo expresar, ¿no? Entonces, eso se me dio como muy natural. Fue chistoso porque es una técnica un poco dificultosa. Claro, cuando ya llegué a arquitectura, pues ahí perfeccioné porque había un maestro Capdeville que era buenérrimo en acuarela y entonces él te daba las técnicas ya mejor, ahí fue que mejoré un poco. Luego en la agencia tuve la fortuna, la agencia era Prisma Publicidad, de Gustavo Ramírez, un señor muy buen publicista, la verdad. Y resulta que él tenía un amigo que era Manuel Guillén, que era un ilustrador, Charlie, pero así, yo es la fecha que me quito el sombrero, así. Él era un ilustrador que hacía pósters para las películas, hacía los boletos de lotería, ilustraba impresionante. Y fue con él que aprendí el aerógrafo, porque a veces iba a la agencia, porque compartíamos aerógrafo, entonces fue a la agencia y él me empezó a enseñar el uso de las técnicas del aerógrafo con wash. Luego, en la historieta, resulta que yo empecé a trabajar con wash, que es un medio, es un poco como acuarela, pero también está como entre el acrílico y la acuarela. O sea, es un medio intermedio, ¿no? Y es una pintura que tiene sus características, muy interesante, colores muy brillantes, muy, muy padre. Y fue ahí que ya cuando salgo de la agencia, salgo con el conocimiento de la acuarela, del wash, del aerógrafo y todo. Y entonces empieza una etapa maravillosa en mi vida, yo creo que una de las más bonitas, porque en ese entonces empiezo yo a trabajar para Editorial Vid. Entonces hacía yo las portadas de Archie, La Pantera Rosa, La Pequeña Lulú, Popeye, Pájaro Loco, Tom y Jerry, en fin, así un gran número de portadas para este tipo de cómics, ¿no? Y entonces las manejábamos. Habíamos solamente 2 ilustradores de portada de esos cómics, que eran el maestro Benjamín Orozco, López, porque está el papá y el hijo. El hijo era el que manejaba el aerógrafo y somos grandes amigos a la fecha. El cuate pinta hiperrealismo increíble, o sea, si algún día puedes, échate un clavado en su página web, Benjamín Orozco López, está muy cañón, la verdad. Y bueno, él y yo nos turnábamos, o sea, una semana él hacía una portada del Archie y la siguiente semana me tocaba a mí y así íbamos alternando los títulos, pero fue una etapa increíble porque además era un trabajo súper gustoso para mí. Se trabajaba con aerógrafo, wash, metíamos tintas chinas de colores, luego tinta china con pincel, la línea negra, ¿no? Que le da contorno a todas las figuras y todo eso. Entonces era una técnica elaborada, pero padricísima, a mí me encantó. Y bueno, en esta etapa fue justamente por ahí del 87, más o menos, no, 86, y en el 87 es que me caso con Tere. Tere Olaya, una gran guitarrista, súper amiguísima mía y todo, y en el 87 pues tuve la fortuna de que nos casamos y no tienes idea lo padre que ha sido convivir, pues 2 artistas, ¿no? Ella en la música, yo en la pintura, entonces nos complementamos,
no nada más artísticamente, sino como pareja ha sido padrísimo compartir los hijos que tenemos, unas joyas, la verdad, ahora sí que son mi tesoro, ¿no? Y ha sido padrísimo cómo han evolucionado ellos también, resultado de hijos de un músico y de un pintor, ¿no? Pues entonces llegó el arte así como por dos vertientes, pero en directo, ¿no? Sí. Así de que, sí, eso estuvo padrísimo. Esa fue la etapa donde yo recuerdo con mucho cariño porque, pues bueno, esto de las portadas de historieta, pues además era muy gratificante, lo pagaban relativamente bien, entonces vivíamos cómodos y todo, pero es ahí donde viene un punto de inflexión en mi historia, porque después de un exhaustivo estudio de mercado, como de 5 minutos en la regadera, ¿no? Vámonos a Querétaro. Ya con 2 niños, ¿no? Uno de 1 año y medio, 2 años, y el otro de 6 meses, ¿no? Y vámonos a Querétaro. Yo ya, de verdad, como artista, la Ciudad de México a mí me agredía muchísimo. Era tremenda la velocidad, el estrés y todo lo que te rodeaba ahí. A pesar de que los artistas estamos mucho tiempo encerrados en el estudio, pero no, el Distrito Federal a mí me comió. La verdad no pude más. Además soy una persona aprensiva. Entonces, y cada día sentías más cerca, así como que, ay, no, la inseguridad, todo eso. Y pues dijimos, vamos a Querétaro. Y es en el 91 que nos venimos a vivir a Querétaro. Entonces ya llevamos acá 31 años viviendo, felices de la vida. ¿Por qué Querétaro? Pues porque así fue el estudio de mercado en la regadera. ¿Por qué no? Podría haber sido Cancún. Pero... Sí, digamos. Es interesante, ¿no? Porque digo, finalmente la obra, por ejemplo, artística, pues se mueve mucho en el DF, ¿no? Y en esas épocas era más difícil que alrededor de la capital como que también hubiera un movimiento, pues, artista, ¿no? Pero sí entiendo la parte de que te va ahogando la velocidad, la rutina, lo que decíamos, ¿no? Hace rato, tenías como esta presión de ser muy creativo todos los días bajo presión y no por... Y pues digamos que por hacer el trabajo, ¿no? Tal vez por explotar también esta otra parte, ¿no? Que tú querías tal vez como crear, hacer otra cosa, ¿no? Diferente, aunque te gustara hacer la parte de las historietas. Sí, exacto. Sí, yo creo que el entorno fue el que no estaba muy a gusto para mí. Ahora, en aquel entonces, realmente, si vamos sumando experiencias, pues yo estaba ya clavadísimo en mi estudio de ilustración publicitaria. O sea, yo en aquel entonces me empecé ya, se acabó lo de los cómics en Estados Unidos, empezaron a hacer las portadas ya con Photoshop, usaban el aerógrafo, pero ya en digital, ¿no? Entonces se acabó esa chamba, yo me vengo a Querétaro, ahí hubo un impasse, como me vine con nuestro hermano Justino, pusimos otro estudio de mercado, fracasado, pero pusimos un taller mecánico pensando, pues coches hay en todos lados, ilustración publicitaria, pues no va a haber ahí como la clientela para eso, ¿no? Sí. Y entonces fue por eso que tuve una pequeña etapa ahí de Inter, ¿no? Donde me metí a la mecánica, pero pues imagínate yo así todo artista y tal, las manos llenas de grasa, los fregadazos en los codos, ¿no? De que aprieta bien la tuerca y no sé, yo con mis muñequitas así de la Barbie, pues no, era todo un reto eso, ¿no? Y pero bueno, ya de ahí, pues obviamente eso fue como un paréntesis y regresé a lo mío y entonces fue que puse ya una empresa que es ProGraphic y pues conocí gente muy valiosa, realmente quien me super apoyó así, porque yo estaba ya en las últimas, fue un amigo, Jorge Audifred. Él tenía una imprenta bastante buena, bastante grande,
y él me jaló, me dice, no, hombre, vente conmigo y aquí tú pones tu despacho y tal. Y entonces fue realmente quien me apoyó, me brindó la oportunidad de poder poner mi despacho. Y entonces inclusive hacíamos una mancuerna formidable porque él es un tigre para las ventas y todo esto, y cosa que a mí me faltaba mucho, la verdad. Y entonces él me vendía como diseñador gráfico con los clientes. Y hay clientes que tengo desde esa época, estoy hablando del 93, o sea, estoy ahorita en agosto cumplí 29 años de atender a uno de los clientes y sigo con ellos, ¿no? Entonces, pero todo esto estaba metido hacia el diseño gráfico y la ilustración publicitaria. Y bueno, fue una etapa también muy padre, el despacho lo fuimos creciendo, Tere es muy buena administradora, entonces toda la parte administrativa la manejó Tere, yo manejaba la parte creativa y la atención al cliente, y fuimos creciendo, pero de esas veces que ahora sí que creces como nopal, ¿no? Así a lo baboso, ¿no? Y entonces cuando volteas la cara, ya estás haciendo algo que no era para lo que naciste, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que después de varios años, yo ya estaba como un ejecutivo, entre comillas, ¿no? Entonces, todo el día yo estaba haciendo atención al cliente, pegado a un teléfono, buscando precios del cartón o del papel en un Excel, ¿no? Y buscando proveedores y peleando precios y esto, ¿no? Entonces, yo poco a poco el carácter se me fue amargando, pero esto es tan paulatino que no te das cuenta, ¿no? Sí. Y además, por otro lado, como vas teniendo el éxito económico, ¿no? Pues tenía yo mi carrazo, tenía yo mi chofer, tenía cosas que nunca había tenido, ¿no? Empieza a tener cosas que te empiezan a deslumbrar un poco, ¿no? Y que no son tan importantes, la verdad. Entonces, pero poco a poco, paulatinamente, pues yo me iba amargando, porque no me daba cuenta, pero ya a veces hasta los diseños de logotipos los hacían mis diseñadores, ¿no? Que era la única parte que ya me quedaba así como de, wow, estoy artisteando, ¿no? Sí, entonces, y ahí empieza otro parteaguas en el 2005, que es donde realmente empecé ya con la pintura formalmente. Sí. Ahí, en 2005 justamente tomaste un curso, ¿no? Con Carbonell. Aquí tengo la duda, bueno, no la duda, pero te quería preguntar, ¿no? Porque por ahí ya tú, como habíamos platicado, dominabas algunas técnicas, pues, artísticas, ¿no? Lo que me habías dicho, ¿no? El aerógrafo, la acuarela, todo esto, pero tenías como cierto, pues, no sé cómo llamarlo, como cierta necesidad de aprender óleo, ¿no? De irte como hacia las técnicas del óleo. Y justo sale este curso. Y también, bueno, ahorita nos platicarás un poquito cómo esto te cambia el curso de la empresa. Ajá. Pues no de la empresa, más bien de tu vida. Sí, totalmente. Y también aquí, ¿cómo encaja esto de que me habías comentado del Ikigai? Sí, mira, fue una cosa chistosa, porque yo toda la vida había escuchado que el óleo era la técnica más sencilla del mundo, ¿no? Y que era 1000 veces más sencillo que una acuarela. Y entonces yo de muy chavito compré mi primer estuche de óleos y hice el cuadro ese del payasito que recuerdas, ¿no? Sí. Entonces, no, pero no frustrante lo que sigue, ¿no? Yo no entendía nada, o sea, el puro hecho de usar aguarrás para limpiar los pinceles, para mí era agresivo, no me gusta el olor del aguarrás, en fin, y entonces, pues guardaba yo mi estuchito y trataba de reflexionar qué había hecho mal, ¿no? Y entonces, pero pasaba el tiempo y no pintaba yo y de repente se me ocurría, ay, voy a pintar al óleo. Entonces ponía yo mi cuadrito, ¿no? Compraba unos bastidores así chiquitos, trataba de hacer un óleo. No, la frustración
Carlos, cada vez era peor. O sea, no iba a menos, iba a más la frustración, ¿no? Porque no lograba yo plasmar, pero ni el 10% de lo que quería yo lograr en el cuadro, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo por la falta de técnica, ¿no? Y entonces, y terminaba yo alucinando el óleo, pero siempre, pues es donde te digo que entra un poco lo del Ikigai, la pasión ahí la traes, ¿no? Sí. Y entonces, resultó chistoso porque en 2005, te cuento la anécdota lo más rápido que pueda, pero sí es bastante chistosa porque estaba yo en el 2005 así en mi escritorio, ya sabes, lleno de gente y todo, y como a las 10 de la mañana me habla un amigo y me dice mi secretaria, arquitecto le habla, no sé qué, ya contesto un amigo, oye, viene periódico que hay un curso del maestro Santiago Carbonell de óleo que va a dar en la UAC, que no sé qué, yo, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo estaría yo de inmerso en todas mis broncas que colgué el teléfono? Nunca le pedí el teléfono de a dónde llamar ni nada. Yo estaba en mis broncas, ¿no? De repente, como a las 4 de la tarde, suena el teléfono y era otro amigo de la misma comunidad y me habla, oye Ángel, fíjate que viene periódico que el maestro Santiago Carbonell. Le digo, por favor, dame el teléfono ya. Entonces sí, corría todo el mundo de mi oficina y marqué por teléfono, ¿no? Era ahí en unas oficinas de la UAC, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue chistosísimo porque me contesta una secretaria y ya le expliqué, ¿no? Oiga, yo quiero tomar el curso con el maestro Santiago Carbonell. Y entonces ya me explicó que bueno, había una preselección, o sea, que el maestro te tenía que dar una entrevista y había una preselección de quién sí podía tomar el curso y quién no, porque no es un curso para principiantes, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, había que ir con un portafolio y todo, pero me dice la señorita, no, pero ¿sabe qué? Tengo una pena con usted, pero ya no puedo aceptarlo en este curso, porque nuestro límite eran 70. Uh-huh. Y dice, de hecho llevo 72 personas anotadas. Y dije, no, hombre, pues yo soy el 73. Ya se pasó por dos. Solita se puso la soga al cuello, ¿no? Entonces le dije, no, por favor, anóteme. No puedo, señor. Le digo, se viene usted al infierno si no me anota. Le digo, imagínese que me va a cambiar la vida, que no sé qué, Entonces, total, que, ay, señor, qué insistencia. Bueno, ya me anotó y entonces yo fui el 73, ¿no? Y claro, llego a la junta esa, a donde entrevistaba al maestro. No, pues puras caras largas, había puros artistas ahí sentados con sus portafolios, pero todos como con puras caras largas. Yo decía, pues, ¿dónde fue el funeral o qué pasa aquí? No, pues resulta que no entraba nadie al curso, ¿eh? Escuchaba yo cómo rebotaba y rebotaba gente el maestro. Y entonces me acerco a la señorita y le digo, oiga, señorita, soy el 73. Ja, que no sé qué, le digo, oiga, ¿hay manera de que alguien se quede a tomar este curso? Le digo, porque veo que a todos lo rebotan. Entonces me dice, no, pues en la entrevista usted, simplemente, ni de broma se le vaya a ocurrir decir que la pintura para usted es un hobby, porque lo rebotan, pero así, ¿no? O sea, tienes que hacer de la pintura tu vida para poder tomar un curso con el maestro. Uh-huh. Dije, wow. Y entonces fue una experiencia súper padrísima. De repente me encuentro con el maestro Carbonell de frente, nos saludamos. No, quedé impactado, nos caímos muy bien, la verdad hubo muy buena química. Uh-huh. Y afortunadamente me aceptó en el curso. Entonces, no, pues ya eso cambió mi vida por completo, porque empecé a tomar el curso. Yo considero que es uno de los artistas, bueno, no artista, es la persona más generosa que te imagines, porque cualquier otro pues ya llegó a X nivel, se guarda sus técnicas, su manera de trabajar y ya, ¿no? Y él nos enseñó paso a paso toda su técnica, pero con una paciencia y sin ningún secreto. O sea, tú le preguntabas lo que fuera y te decía, esto se hace así por esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue padrísimo, ya después hicimos buena amistad
algunos días yo pude ir a su estudio, y entonces ya en su estudio, ya en corto, me decía ya cosas más específicas, ¿no? Hasta qué marca de pincel era el Isabey, es mejor que el Winsor por esto y esto. Y entonces, fue ahí que vino la gran decisión de mi vida, ¿no? Que era efectivamente ahora sí que dedicarme a lo que me apasionaba. Entonces, a ver, por un lado tienes todo el tiempo copado con la empresa, y no había un respiro como para poder decir, si quiero hacer esto de la pintura bien, es de dedicarle todos los días, 8 horas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí, la verdad, Tere, mis respetos, o sea, como esposa, cualquier esposa te diría, no, bueno, a ver, vamos a pensar. No, ella me dijo, vamos, vamos, mira, yo nunca te he visto tan feliz como ahora cuando regresas de tus clases y cuando pintas, pues estás feliz. Dice, y el chiste en la vida es ser feliz, no, donde decía que el chiste era ganar dinero, ¿no? Entonces, pues nos aventamos a una alberca sin saber si tenía agua o no, ¿verdad? Yo todavía con un hijo, una hija muy chica en la primaria, y Daniel y Pablo, pues todavía también en sus estudios y todo, pero nos aventamos, y la verdad fue la mejor decisión de mi vida, porque a partir de ahí soy otra persona, o sea, vivo plenamente de mi pasión, ¿no? Me encanta lo que hago, y encima te pagan por hacer lo que te gusta, pues realmente es como que no trabajas, o sea, te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? Y fue ahí que empezó la carrera realmente. Sí, se puede decir que ahí empezó como esta parte pues justamente como se traduciría, ¿no? Traduciría Ikigai, ¿no? Que es la razón de la vida, ¿no? O sea, la razón por la que desarrollas o haces una actividad, ¿no? Exacto. Fíjate que yo no conocía ese término, pero fue chistoso porque a través de estos años que he estado de pintor, mi historia le inspiró a uno de los coaches, Juan Carlos Barrios, y otro coach que en aquel entonces eran socios, creo, Miguel Gómez. Y entonces, fue chistoso porque ellos daban el seminario de Ikigai. Bueno, lo siguen dando realmente. Y entonces, en un desayuno nos conocimos, Juan Carlos y yo, le platiqué un poco la historia que les estoy contando, y entonces resulta que él se inspiró en eso y usó mi imagen, vamos a decir, ¿no? Como para poner de ejemplo en el Ikigai que no hay edad para que tomes decisiones para dedicarte a lo que realmente te apasiona, ¿no? Y en una ocasión se le ocurrió a él invitarme presencialmente a uno de sus seminarios. Y entonces fue para mí una emoción tremenda. Yo estaba muy nervioso porque él no me decía de qué iba a hablar. Yo le decía, dame por lo menos tema o algo de que, no, tú platica tu vida, y tal. Y yo no sabía si tenía que usar 15 minutos el micrófono o media hora, una hora, no sabía, ¿no? Y entonces, pero así me aventó al ruedo, y resulta que, no, fue formidable, la verdad, hicimos ahí una mancuerna increíble, y entonces desde hace como 4 años me invitan a estos seminarios de Ikigai, tanto Juan Carlos Barrios como Miguel Gómez. Tengo la fortuna de que me inviten a la fecha, acabo de dar uno hace como 3 semanas, y bueno, es formidable porque también es una manera de acercarte un poco al público. Como estamos, pues todo el día prácticamente encerrados aquí en el estudio y tal, muchas veces sí es muy importante ver qué impacto tienes en el gusto de la gente, ¿no? Claro. Y bueno, aquí ha sido verdaderamente una retroalimentación increíble el poder llevarme, sobre todo también en el corazón te llevas los aplausos de que estás pudiendo inspirar a alguien, ¿no? Con este ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, pues qué maravilla que se van dando las cosas así, ¿no?
Así es de que por eso es que estoy medio ligado a esto del Ikigai. El Ikigai. Sí. Está bastante bien. De hecho, yo no conocía la filosofía, pero bueno, bien menciona que es una filosofía que también puede ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Sí, A veces no, a veces siempre tienes como un objetivo en la mente, ¿no? En algún momento si vas por él, lo tienes que ir proyectando, ¿no? Y si claro. no, vas como también viviendo, pues, el proceso, ¿no? También creo que es una filosofía mucho del proceso. Por ahí estuve leyendo había un ejemplo que, por ejemplo, decía, tú siempre quisiste ser o tener un doctorado, ¿no? Ajá. Pero si te enfocas como en tener el papel del doctorado, pues no vas a disfrutar como toda la curva hasta llegar al papel, ¿no? Entonces, justamente como que es una filosofía que te va invitando como a construir poco a poco tu proceso, pues, de crecimiento y al final disfrutar todo ese proceso para que te sepa bien o para que llegues tal vez con, pues, más enriquecido hacia la experiencia o hacia el premio final, ¿no? Acabas de tocar el punto medular. Me parece increíble, Charlie, cómo captas también todas estas filosofías. Fíjate que yo relativamente hasta hace poco eh, empecé a entender que no debes ir por la expectativa, sino disfrutar el proceso, ¿no? O sea, al pintar un cuadro, la expectativa en tu cerebro tiene que quedar así, asado, o sea, en tu cerebro ya está la imagen del cuadro y vas por ella, ¿no? Y a veces es frustrante de que te rebasa el tema o por algo no llegaste a la expectativa y entonces el proceso se vuelve tortuoso, ¿no? Y en lugar de disfrutarlo, te estás peleando ahí con los pinceles y la tela, ¿no? Sí. Y en cambio, ahora mi manera de trabajar desde unos años para acá ha sido disfrutar el proceso. O sea, voy a hacer X obra y entonces estoy disfrutando desde que la concibo, la estoy bocetando al lápiz, luego pasarlo al canvas, luego ejecutar la obra y todo eso. Y generalmente la expectativa siempre llega, ¿no? Pero no estás persiguiéndola como con ansia, ¿no? Vamos a decir, Sí. sino que más bien estás tú disfrutando el día a día, el ir cómo vas construyendo la obra. Y esto se aplica también a esto de que el Ikigai, pues lo que amas, ¿no? Y tiene que coincidir con para lo que eres bueno, ¿no? Porque una cosa, puedes estar apasionado con ser el mejor basquetbolista, pero mides 1.20. Entonces está en chino, ¿no? Tienes como que empatar un poco lo que amas con para lo que eres bueno. Luego viene otro punto donde ya monetizas esa parte, o sea, como que ganas de hacer lo que te gusta. Y finalmente hay otro punto que es cómo impacta tu trabajo o tu ser a la sociedad, ¿no? ¿Qué le aportas tú al mundo? Y entonces en esos círculos vienen en los intermedios, vienen ya por concomitancia, sale tu pasión, sale tu misión, en fin, sale tu profesión, sale tu vocación, en fin. O sea, salen varios puntos intermedios donde se cruzan estos 4 grandes aspectos, ¿no? Y está muy interesante, la verdad, a mí me ha apasionado y sobre todo también está padre porque llego a otros círculos que no son del arte. O sea, fíjate que a mí me ha resultado algo chistoso cuando pongo una exposición, que es muy, muy complicado, la verdad, poner una exposición es una mudanza de entrada, ¿no? Mudar los cuadros de un lado para otro y conservarlos, que los marcos, ya no digas la obra, los marcos llegan a veces bien lastimados, en fin, es toda una logística y esto, el otro, pero es chistoso porque pongo exposiciones de arte, se supone que va gente conocedora de arte, ¿no? Y pongo así mis libros, escribí un libro acerca de mi vida y tiene toda mi obra, pongo ahí los libros y ha habido exposiciones donde van
no sé, 100 personas y vendes 1 o 2 libros, ¿no? Y llego aquí a los seminarios de Ikigai y hazte cuenta que la gente se arrebata los libros, o sea, como que quieren conocer más del artista, están ávidos de saber más como, tanto de tu arte, pero también de tu persona, ¿no? Y eso es padre, se crea una buena sincronía ahí. Sí, sobre todo yo creo que como va acompañado de la historia detrás, de cómo el ángel arquitecto se transformó al ángel pintor, ¿no? Y cómo esto lo realizó. Pues creo que ese contexto también hace que la gente empatice y por ende quiera conocer un poco más como de la persona, ¿no? Ya te empiezan a tomar como un referente hacia lo Exacto. que ellos también estaban buscando, ¿no? Que es justo su pasión Sí, y su vocación, ¿no? Que era claro. lo que comentabas, ¿no? También se me hace que esta técnica, bueno, es un ejercicio muy interesante de introspección, ¿no? Porque para encontrar pues estos puntos clave que te van haciendo, bueno, que te apasionan o que le dan cierto sentido a tu actividad o a lo que quieres desarrollar, Ujú. tienes que tener un conocimiento pues muy introspectivo, ¿no? Que a veces no es fácil, porque también luego sincerarse uno con uno mismo es un poco Dificilísimo. complicado. Sí, 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 sí. sí, De sí. hecho, de hecho, fíjate que tocas un punto, otro de los puntos medulares del arte, de la creatividad, Ujú, es este que acabas de tocar. Fíjate que es chistoso, pero acabas el curso y entonces compras tus canvas, ¿no? Y ahí tienes tu canvas en blanco, ¿no? sí, Y la pregunta es ahora, ¿qué pinto? O sea, tengo la técnica, ¿no? Ya sí. tienes el conocimiento, ya tienes esto, y empieza a pintar automáticamente y ahora sí que X, ¿no? Y entonces todo el principio de mi obra Ujú, fue así, por ejemplo, temas de la figura y temas de prehispánico, y luego hice un homenaje al rebozo y no sé qué tanto, hasta que un día llegó por ahí uno de mis mejores críticos y me dice, oye, no manches, tus cuadros parecen portadas de Vogue con rebozos. ok. ¿Cuál es tu mensaje, no? ¿Cuál es aquí tu mensaje? Mm, Y yo, no, mira, echando el rollo, ¿no? Pues es el homenaje al rebozo y a la mujer mexicana. Sí, sí es mexicana, ¿por qué tiene ojos azules, no? Y así, o sea, había una serie de contradicciones, porque sí, ¿qué pasaba? Que el tema no estaba acorde con mi persona, ¿no? ujú, Y entonces hasta que un día hice un stop y me paré literalmente, Charlie, frente a un espejo así grandote y ujú, me pregunté a mí mismo, ¿no? Bueno, ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué traes por dentro y todo? Y entonces eso te empieza a echar cosas que tú quieres expresar. Y entonces me salió un poco esa parte de religiosidad, donde entonces empecé a hacer arte sacro, pero con ujú, una nueva idea de que un santo triste es un triste santo, ¿no? Y ujú, entonces traté de hacer un arte sacro que inspirara realmente, que transmitiera un poco de felicidad o de relación con Dios realmente, ¿no? Y ujú. no irte a lo típico que impresiona tanto a todos los pintores, que es pues la parte de los martirios y los sacrificios y todo La eso. sangre. Eso. Entonces está lleno de eso, el arte sacro. Ujú, Y en cambio, así inspiracional, pues había poco, ¿no? Y entonces hubo un tiempo que me dediqué a esto del arte sacro, pero yo seguía, una vez que haces introspección, como que ya no la frenas, ¿no? ujú, Entonces yo seguía buscando dentro de mí y encontré otra beta importantísima en mi vida, que es la música. Y entonces es por eso que ahora mi temática es tratar de representar el momento musical que a mí me inspira. O sea, a mí me pasa algo muy fuerte con la música, ujú, que ya me lo explicó por fin un filósofo, porque yo no entendía de qué se trata, pero son como momentos de estética, ujú, de estética de la belleza, ¿no? Entonces tú de repente estás oyendo una pieza y de repente cierto acorde o cierta frase musical te mueve las fibras internas, pero de una manera fuertísima, ¿no? ujú. Y entonces eso es lo que yo he estado tratando de representar en mi pintura.
Y evidentemente que mi pintura ahora sí ya tiene mucho de mí. El mensaje es algo totalmente mío hacia el mundo, ¿no? Y creo que eso lo aprecia mucho la gente porque ve que hay sinceridad en tu propuesta, ¿no? En tu proyecto. Sí, claro. Esto Sí, creo que es la parte más difícil, ¿no? Encontrar pues tu voz dentro del arte, ¿no? Una parte que hablaba justamente el podcast pasado con una amiga que se llama Paula, que hablamos de creatividad, era como que a veces también y ligándolo un poquito a lo del Ikigai, a veces también en el proceso te tienes que permitir como esas fallas, ¿no? Como tú decías, ¿no? Hice estos óleos, no me gustaron, no le encuentro por dónde, pero justamente saber qué es lo que te apasiona, que en el fondo eres bueno, pero que necesitas como upgrade tu habilidad para como desarrollar esto, ¿no? Entonces, fíjate que escuché tu podcast ella es arquitecta sí, y me pareció interesantísimo. O sea, pues, daría para muchos podcasts más el puro tema de la de la creatividad, ¿no? creatividad. Sí, 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 sí. y es Y que que es esto, eso, que tú estás diciendo, es eso. sí, justamente, entonces va ligado de muchas maneras, ¿no? Es ligar, como disfrutar esos procesos y también ir aprendiendo pues de cada vez que vas cayendo. Claro, es difícil, porque pues también yo veo o siento que tienes que luchar muchas veces con la parte del ego propio, ¿no? Del amor propio de decir, o no permitirte estas fallas, ¿no? Pero tienes que ir aprendiendo también como persona que las fallas son permisivas siempre y cuando pues aprendas y superes esos errores, ¿no? Y vayas Claro. como desarrollando una mejor habilidad. Fíjate que ese es uno de los puntos que yo encuentro mucho en pintores actuales que tienen Ujú. cero autocrítica. ¿Me entiendes? O sea, eso es fatal, ¿no? Yo creo que si te dedicas a esto, debes de buscar que, en primer lugar, te satisfaga a ti, o sea, te llenes del sentimiento de lo que estás tratando de expresar, ¿no? Sí. Si no logras eso, pues a quién quieres engañar, ¿no? Está cañón. Y sí es un proceso muy tortuoso, porque efectivamente caes y resbalas, como decía mi suegro, el músico en la casa del jabonero, ¿no? El que no cae resbala, ¿no? Ujú. Y así es este proceso de la creatividad. Y por otro lado, es también un trabajo, mira, para ahora, qué padre tu podcast, para que toda la gente que no está inmersa en el arte, pues entienda un poco el tipo de trabajo que es, ¿no? Ujú. Decía Beethoven que era 5% de inspiración y 95% de transpiración, ¿no? Y es cierto, o sea, la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Entonces es un trabajo muy demandante. Realmente yo calculo que si no le dedicas 8 horas diarias, no tan fácilmente puedes llegar a una calidad profesional, ¿no? Claro. Y es muy demandante y es un trabajo pues muy apasionante, pero sí que requiere muchas horas nalga, ¿no? Como dicen. Ujú. En ese sentido, por ejemplo, aparte pues, de estar practicando, estar trabajando, estar sobre el proceso, ¿no? ¿Qué otros procesos te mantienen como creativo activamente? O sea, como buscando estas nuevas formas, estas nuevas técnicas, estas nuevas temáticas dentro de tu obra. Pues mira, yo creo que es muy buena tu pregunta porque yo creo que llega un momento en que se vuelve, como ya estás todos los días en la artisteada, se vuelve algo natural que llevas a todas partes. O sea, mucha de mi obra, por ejemplo, el Art Syncopation, toda una colección de cuadros relacionados con la música, me vino a las 3 de la mañana estando dormido, ¿no? Mm. Otras veces trato de usar mucho la mano izquierda, ¿no? Cuando te estás lavando los dientes o cosas así, Ujú. y ir haciendo esos ejercicios para forzar un poco al cerebro a que tenga experiencias de los dos hemisferios, Mm. ¿no? Y mucha de mi obra realmente ha nacido también del bocetaje. O sea, yo normalmente, bueno, es por rachas, ¿eh? No creas que todos los días lo hago, pero Ujú. es por rachas, pero lo primero que hago en el día es ponerme unos modelos de referencia y estar dibujando, practicando la figura humana.
a la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Y practicándola es que de repente empiezan a surgir ideas. Por ejemplo, ahorita me surgió una idea de ballet taurino, donde quité el toro y el torero, ¿no? Y pongo bailarinas del ballet clásico, vestidas de luces, ¿no? Y haciendo pasos taurinos. Entonces la estética del toreo es bellísima, y pasada a la figura humana femenina, a la bailarina, bueno, te da una estética increíble. Y todas esas ideas surgen justamente bocetando, ¿no? Claro, ok. Sí. Pues sí, pues muy interesante. Esa parte, sobre todo, pues de la creatividad, supongo que para actividades como la tuya, pues sí tienes que estarlas ejercitando pues casi el diario. No creo que la misma pregunta se la hacía justo a Daniel y su respuesta fue un poco similar. Me dice, pues no hay como chance, hay que entonces seguirla y seguirla y seguirla y practicando y practicando y practicando y pues es como vas generando pues este músculo de ideas, ¿no? Que Claro. va haciéndote creativo y también pues que vas rebotando muchas ideas como supongo al mismo tiempo, ¿no? Sí, de hecho estás en modo pintor. De repente yo llego, en una ocasión me pasó en el Vips que iba yo en modo pintor y estás tomando tu cafecito y vi a un señor que su perfil era así un perfil griego, así, y su barba y todo. Y yo lo veía y decía, qué bruto, es totalmente estético, ¿no? Y entonces lo empieza a ver como pintor. Y el pobre se puso una friqueada, o sea, pensó que yo era como que estaba buscando algo, y se paró, pagó su cuenta y se fue. Y se fue. Qué ching, qué pena, pero lo que pasa es que sí, muchas veces estás en el modo pintor, en donde menos piensas, ¿no? Pero a veces estoy comiendo y estoy viendo la copa y ves los reflejos, o en fin, todo el tiempo estás en modo pintor, ¿no? Sí, justo hoy vi un meme muy chistoso porque, y nos pasa también en química, Ok. pero para ponerlo un poquito como en el contexto de la arquitectura. Ajá. Fíjate que es gracioso, yo sigo muchas cuentas de arquitectura, Ok. porque me gusta. Y justo había un meme en el que salía un parque normal con los edificios de fondo, y decía, como lo ves antes de la carrera y como lo ves después de la carrera, ¿no? Ya después de la carrera había todas las mediciones de las reglas, de midiendo el árbol y así de infinito, y así de no sé qué, Sí, sí, y sí. grosor y tal cosa, ¿no? Y así ya tenía todo se me fue el nombre, bueno, de las mediciones, ¿no? Escalas. Ajá. Las escalas. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, oye, Y está creo que te pasa buenísimo. igual como pintor o como químico, ¿no? Luego también tú vas, a mí me pasaba mucho en la carrera, obviamente, que ahora ya no tanto, pero que iba luego al súper y veía cosas de alimentos y como que me ponía a leer la lista de ingredientes y entonces empezabas como ¿sabes? Claro. Como ahí tu cerebro se empieza a enganchar con todos estos conceptos, pues que vas tú también, que forman parte pues de tu día a día, ¿no? Así ¿Mm? es. Sí, de hecho, fíjate que tienes toda la razón con esa caricatura. Desgraciadamente, muchas veces la técnica, o sea, cuando no sabes nada, absolutamente Ujú. nada, entonces aquí sí viene la expectativa, ¿no? Entonces, como que tu creatividad anda, pero a toda velocidad, ¿no? Y Sí. en cambio, cuando aprendes la técnica, muchas veces la técnica te frena la creatividad, ¿no? Porque estás pensando más en el cómo que en el qué, ¿no? Ujú. Entonces, pero va siendo etapas, ¿eh? Vas y vienes, vas y vienes. Esto es un cuento de nunca acabar. Sí, sí, sí. Y no, y que finalmente pues te van dando tu evolución también pues como artista, ¿no? O sea, vas evolucionando y Sí, claro. luego ves de dónde empiezas hasta a dónde vas y pues te das cuenta como de el avance que has tenido. Justamente lo Sí, que nos comentabas, ¿no? Que empezaste a pintar cosas prehispánicas, luego no te fuiste por la parte de México, ¿no? Yo me acuerdo de esa colección. Te sí, fuiste luego por la parte del arte sacro y ahora terminas con esa parte de la música y ahora con la parte taurina. sí. ¿No? Y ves esas etapas atrás, ¿no? Y ves como fotografías, pues, de quién eras antes y cómo has evolucionado en ese camino, ¿no? Finalmente, por ahí también alguna vez escuché eso, ¿no? De cuando escribes o escribes música o un poema o lo que sea, como que muchas veces es la fotografía de la persona que eres en ese momento y ya luego, pues, cambias, ¿no? Y vas así como Claro. evolucionando en tu proceso de artista, ¿no? Y no te estancas como en una sola etapa, ¿no? Que luego Exacto. llega a Sí, pasar. sí, exacto, exacto. Y bueno,
tú pintas realismo. Sí. Y aquí, bueno, eso es que creo que no lo habíamos mencionado en el podcast. Sí, pinto realismo y abstracto en el Exacto. mismo cuadro. O sea, son Justo, dos idiomas bien diferentes, pero como la música, realmente esos sentimientos que me llegan, realmente pues no tienen una forma definida muchas veces, ¿no? Entonces trato de fusionar un poco el realismo, el músico tocando X pasaje y trato de plasmar el pasaje en el mismo cuadro. Entonces un poco un reto también, sí. Sí, que es un contraste muy grande, ¿no? Porque justo el realismo pues trata como de ser lo más fidedigno la pintura pues a la realidad, ¿no? De hecho creo que nace como una técnica que retaba como a la fotografía en sus principios, ¿no? Decía así como de, pues, la fotografía es así, pero pues nosotros ya podemos como copiar y que parezca foto. Y se me hace muy interesante que justo le has dado esta vuelta tan creativa en el sentido de entonces decir, bueno, sí, o sea, quiero que elementos de mi pintura parezcan muy reales, pero metes todo un concepto de fondo que es abstracto, es surreal, que dibuja como por representaciones, por ejemplo, tienes cuadros donde representas la música en forma de ondas, ¿no? Pero no es tan claro, es simplemente un concepto que está dentro del cuadro y que pues también ahí le da al espectador como esta interpretación de que está sonando algo ahí, ¿no? De que hay un movimiento en el cuadro. Fíjate que tuve una experiencia muy bonita, muy gratificante, porque un día tuve la oportunidad, la pintura te abre muchas puertas, el arte te abre muchas puertas, la verdad, llegas a lugares insospechados y a conocer gente insospechada, ¿no? Y en una ocasión estaba en mi estudio nada más y nada menos que el maestro Leo Brauer. Él es un compositor cubano, de un nivel impresionante, ¿no? Y fue increíble el mostrarle mi obra, porque en un determinado momento le presenté un cuadro que se llama Jazzing, ¿no? Y que tiene todo un abstracto con ciertas formas geométricas en el fondo y un saxofonista al frente tocando. Y me quedé impactado porque todas esas geometrías que yo puse en el cuadro, yo se las iba a explicar y él me las explicó a mí, ¿me entiendes? Me dice, aquí está el sincopado del jazz, el tiempo fuerte es el 2 y el 4, y entonces aquí está rompiendo con el esquema clásico. Y yo así, wow. Me dice, ahora aquí está la armonía del blues porque está oscura, pero tiene ciertos destellos, no sé qué. Y del sax está saliendo la melodía toda sinuosa, toda un poco erótica, vamos a decir, ¿no? Y tal. No, increíble cómo este hombre pudo traducir el cuadro. O sea, le dio una lectura impecable. O sea, todo lo que yo había tratado de plasmar, él lo captó impresionantemente bien, ¿sí? Sí. Sí, que de hecho eso es como una parte muy importante, ¿no? Porque está el potencial interpretativo pues, de la persona que lo ve, lo que le pueda despertar ese público y también pues la carga atrás del pintor, ¿no? Lo que tú trataste y de dónde nace tu cuadro. Claro, un cuadro lo concluye el observador, obviamente. Pues el cuadro no está concluido hasta que tú lo ves, ¿no? Ahí se concluye la obra de arte, ¿no? Creo que el match perfecto es justamente lo que te pasó aquí, ¿no? En esta situación, que es que tu carga en el cuadro, o sea, lo que tú trataste de plasmar hizo empatía totalmente con el espectador, ¿no? Que muchas veces es justamente, pues, el éxito del artista, se puede decir, ¿no? O sea, cuando tú escuchas, por ejemplo, una canción, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo muy baboso, ¿no? Pero una canción de desamor, ¿no? Que describe partes que te coinciden con tu experiencia, pues obviamente vas a ser muy empático con esa canción, ¿no? Entonces es como ponerte un espejo enfrente. Sí, ok. ¿No? Y cuando te ves reflejado en la obra, entonces haces empatía y entonces ahí caes, ¿no? Porque pues canciones de amor puede haber muchas, ¿no? Pero si esa te hace el clic, ahí es donde haces como que esta interpretación el arte finalmente está para despertar como sentimientos, ¿no? Te tiene que generar algo, ¿no? Y ahí es cuando entonces te generas al público como esta situación, ¿no?
Fíjate que en ese aspecto recibí una lección muy valiosa porque en una ocasión tuve una exposición de arte sacro y había uno de los cuadros que yo no quería llevar. Es un cuadro que se titula Ágape, que es la Virgen con el niño, pero yo lo titulaba El niño de la galleta porque parecía que el niño Jesús traía una galleta en la mano. Y entonces, yo para mis exposiciones soy muy escrupuloso, o sea, a una exposición pues es ir a encuerarte, ¿no? Entonces tienes que llevar lo mejor de lo mejor que has hecho. Entonces, si algo yo le encuentro al cuadro que no merece estar en la exposición, pues digo, no, este no va. Y Tere me insistía, y Ramiro, que en aquel entonces trabajaba conmigo, me insistían, Ángel, lleva el cuadro, que se va a ver muy bien, que no sé qué. Y bueno, no sé cómo hicieron, pero me convencieron. Y resulta que tenemos ahí la exposición de todos los cuadros y todo. Y en ese cuadro en específico se paró un señor y no tienes idea, Charlie, el llanto que echaba, así, pero llore y llore, pero hasta sollozaba el hombre, ¿no? Y decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Y después me dijo, es que en este cuadro, dice, mi mamá murió cuando yo era muy joven, dice, en este cuadro encuentro la ternura, o sea, como que sentí el abrazo de ese momento de mi madre conmigo y tal, y todo. O sea, el cuadro le impactó de una manera que le llegó a un sentimiento súper profundo, ¿no? Y que tú no, como jamás te vas a imaginar que provoques ese tipo de emociones, ¿no? Entonces, muchas veces el arte sí te trasciende un poco. Tú tratas de decir X cosa y a veces me han dicho cosas de mis cuadros que yo digo, oye, qué interesante historia, está buenísimo, ¿no? O sea, mensajes que yo no le había dado, ¿no? Y entonces por eso dicen, cada persona concluye la obra de arte, ¿no? Claro. Sí. Que de hecho, pues es una parte yo creo también fundamental, ¿no? No solo esta parte como de la exposición o de exponerte como al público, porque como bien dices, pues la pintura y el arte en general pues es una exposición pues de quién eres, ¿no? Pero Sí. también lo que reflejas en otra persona, ¿no? La empatía y también pues se puede decir que la interpretación libre que le puede dar esa persona, ¿no? Que también depende pues de su contexto, ¿no? De lo que él ve de sí mismo pues en la obra, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no? De tus obras, yo tengo una duda, porque, bueno, no te quería preguntar también, cuando empezaste a adicionar como estos elementos surrealistas, ¿no? Yo me quedo mucho con esta parte de justo como de las ondas musicales, como esta onda de toda la iconografía musical, ¿no? Referente que está oculto por ahí, ¿no? O sea, como dices, un músico, pues lo puede ver, ¿no? Tal vez alguien que no lo ve, pues solo ve como tal vez el movimiento de la música, ¿no? Pero no tal vez el contrapunto o los tiempos, ¿no? O los tempos. Sí. Pero también empezaste a agregar como muchos elementos a tus pinturas, ¿no? Entonces, a mí me causa mucho misterio. Okay. Por ejemplo, el de Milonga del Ángel tiene una vela atrás, apagada. Sí. Que no tiene por qué estar ahí, porque pues como que está ahí. Como por qué empezaste a agregar objetos. No sé, nada más curiosidad. Claro. Ahí hay un mensaje, claramente. Por supuesto, claro. Que yo no estoy entendiendo, pero okay. Se me hace como, o sea, llenas objetivos y el objetivo es como que te jale la vista, ¿sabes? Es como de, caray, ¿qué está pasando aquí? Claro. Sí, evidentemente son mensajes, ¿no? Que van acordes con la melodía. Una de las experimentaciones que acabo de hacer, tuve la fortuna de exponer en Madrid y hazte cuenta que pusimos en las fichas técnicas un código QR. Yo pensé que eso pues no iba a funcionar, o sea, yo dije, un código QR, ¿quién se va a poner a ver un código QR, no? Y para mi sorpresa, todo mundo ve un código QR. Entonces venía en la ficha técnica el código QR y entonces se acercaban, sobre todo los chavos, ¿no? Sacan su celular y en ese código venía la música que inspiró el cuadro. Y entonces
haces una inmersión en el cuadro a través de la música. Está impresionante lo que se logra, Charlie. Por ejemplo, regresando al caso que me preguntas, Milonga del Ángel, evidentemente tiene toda una serie de mensajes, tiene un pincel ahí también, está recargado el pincel, tiene la vela apagada y tiene el bandoneón en una postura donde está muy ampliamente soltando sus notas melancólicas, ¿no? Entonces, pero esos mensajes, hazte cuenta que lo interesante es precisamente que los concluya el observador. Ok. Sí, o sea, yo por ejemplo, pongo mi mensaje y tengo mi idea, pero puede ser muy, muy diversa a tu idea, ¿no? O a la de alguien más y tal. Quizás escuchando la música empiezas a captar un poco por dónde iba la idea del pintor, o quizás no, quizás tú tienes tu propia idea, por qué se apagó la vela, ¿no? ¿Por qué no está prendida? ¿No? Y empiezas a hacerte unas preguntas. Esto es interesante. Fíjate que es una manera de dialogar con el arte, tanto yo con el cuadro como el cuadro con el público, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro, porque para mí, por ejemplo, podría ser como tal vez está tocando una música de despedida, ¿no? Y la vela se apaga en señal de que ya se fue alguien o algo, ¿no? Puede ser. Pero para alguien más puede ser como bueno, no apagó la luz y hay una vela. ¿Sabes? Claro, claro. Sí, sí. Puede haber pues múltiples lecturas, interpretaciones. Y con esto que mencionas justamente de la música, ¿no? De que empezaste a poner los temas que te inspiraron estos cuadros. Tengo entendido que cada cuadro está inspirado pues en alguna melodía que a ti te gusta, ya sea del jazz o supongo que el tango, o de otros ritmos. Sí, la música española. La música española, el flamenco, ¿no? También creo que también. Flamenco me llega el flamenco me llega a lo más hondo de la vida. O sea, ponen flamenco y yo me erizo, así está cañón lo que me provoca, ¿no? Sí, sí. Y todo eso pues lo pones en el cuadro, pero la música que va de fondo, y también tú como músico, porque esto es aparte de algo que no hemos tocado en el podcast, pues como que te complementa o puedes como proyectar esto más allá del cuadro, ¿no? Entonces, el poner la música y que la gente se ponga los audífonos o ponga en su celular la música y que se quede observando el cuadro, pues también le da un proceso de inmersión en la obra, ¿no? Entonces, yo, la verdad, había escuchado esta idea que habías hecho en Madrid, y para mí, pues, le da como una dimensión, ¿sabes? Esto es a título personal, ¿no? Le da una dimensión hasta como de performance, ¿no? O sea, un performance es justamente una experiencia inmersiva donde el espectador también se vuelve parte de la obra, ¿no? Y siento que con esta parte de la música, no solo lo inmerses en la obra, sino también lo haces partícipe porque ya hay una comunicación entre el cuadro y él, ¿no? Entonces, ya va más allá, va siendo, no sé, yo lo vería como hasta como un performance, ¿no? Sin saber mucho de performance y arte, ¿no? Pero... Claro. Fíjate que en la página web, no sé si la quieran checar, ahorita dejamos todas tus redes. ¿Sí? Es www.gonzalezdelatijera.com. En una de las pestañas dice experiencia sonora. Y entonces tú le picas ahí a la música y pones el cuadro, picas el cuadro y lo pones en grande en tu pantalla, ¿no? Claro que como es digital pierde muchísimo con respecto a la obra original, pero de todos modos te da mucho la sensación de cómo se concibió la obra con la música. Esto tiene un truco, al mismo tiempo me salió como un truco bajo la manga. Okay. Normalmente, la mayor parte de las personas no estamos preparados para ver obras de arte. O sea, no te enseñan eso en las escuelas, cómo ver un cuadro, cómo disfrutarlo, cómo interpretarlo, a qué distancia me pongo, qué veo primero, qué veo después. O sea, no, toda esa parte tiene una preparación, vamos a decir, que tú mismo
vas descubriendo poco a poco. Pero una de las cosas más interesantes es que cuando tú ves un cuadro y fijas tus pupilas en el cuadro, el colorido del cuadro mueve tus bastoncitos de la retina. Ok. Y la biología de tu ojo defiende al ojo del color que estás recibiendo y le da el complementario. El color complementario es el contrario. Vamos a decir, si tú recibes una imagen amarilla, pero así muy, muy intenso el amarillo, los colores complementarios son los contrarios, o sea, el que se forma con magenta y azul, que sería el morado, ¿no? Entonces, el contrario del amarillo es el morado. Entonces, si tú ves el sol en un día muy amarillo y estás en la playa, estás viendo el sol en amarillo, y estás tirado en tu hamaca y de repente cierras los ojos, vas a ver que todo se ve morado. ¿No? Ves un morado, entonces son los bastoncitos de la retina defendiéndose del colorido que está recibiendo. O sea, te da el complementario. Bueno, en las obras de arte, sobre todo lo ves mucho en Caravaggio, en Velázquez, todo esto, lo que le llamaban los italianos el verdaccio, era que tú ves un cuadro, ves las pieles en el cuadro, pero si llegas a cansar los bastoncitos de tu retina, que aproximadamente tarda entre 1,5 y 3 minutos, ¿no? De repente empiezas a ver los verdes del cuadro, ¿no? Porque estás viendo puro rojos, cosas rojizas, y entonces el contrario es el verde, entonces de repente empiezas a ver el verdaccio, que le decían los italianos. Y entonces empieza tu cerebro a recibir una información donde empieza a verle ya las venas al cuadro. O sea, sientes que está vivo el personaje, ¿no? Entonces es algo muy impresionante y que en pocas exposiciones o en pocos museos ves que la gente se permita el dejar que la obra lo invada, ¿no? A ese grado. Y entonces, pero cuando te invades en una obra, en ese sentido, es impresionante lo que pasa en tus ojos, ¿no? Yo te lo recomiendo mucho a la gente que está escuchando tu podcast, que hagan esa prueba de cuando vayan a un museo o a un cuadro claro, no lo puedes hacer en todos los cuadros porque sería, por ejemplo, en el Louvre, te tardarías unos 3 años en ver el Louvre, ¿no? Pero yo lo que hago es que también digo, hay otra de las maneras de ver el arte es que hay imperdibles, ¿no? Vas a un museo y dices, bueno, pues fui al Louvre, tengo que ver la Mona Lisa, si no, no fui, ¿no? Y hay así obras imperdibles, ¿no? En los museos, que vale la pena ver, porque pues son como las joyas de la corona, pero yo siempre he visto, cuando estoy en un museo, que hay algún cuadro que te atrapa. No sabes por qué, no sabes X, pero de repente vas caminando y un cuadro te atrapa. Cuando un cuadro te atrapa, dale chance al cuadro de que así te envuelva, dedícale el tiempo para verlo, y verás que el cuadro te va a decir 1000 cosas más, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí. Sí, te comprendo perfectamente. Cuando tuve la oportunidad de ir al Louvre, me llamó la atención un cuadro que ni siquiera creo que figuraba entre los highlights, uno de Goya. Ok. Me llamó la atención por lo irónico y porque entendí lo que el autor quiso decir y me dio mucha risa. Se llama Naturaleza Muerta, si tienen chance de verlo. Ok. Y les causa tanta risa como a mí. Y fue como algo que dije, wow, este es mi cuadro favorito del museo porque es sarcasmo en pintura, está muy chido. Sí, Goya era bárbaro, parece. Sí, está impresionante. Oye, bueno, ya para terminar ahora, pues tú te dedicas al realismo, ¿no? El realismo en sí, pues es una técnica que busca la perfección de la pintura, ¿no? O sea, busca este acercamiento lo más fidedigno, pues, a la realidad, ¿no? De hecho, bueno, yo lo poco que sé es que también usa esta técnica de tomar fotos, inclusive, y de tratar como de pasar de la foto a la pintura y así, ¿no? Obviamente tú ya encontraste una voz, le diste un giro, ¿no? Con esta parte del surrealismo, pero es una técnica, pues, muy, muy detallada, ¿no? ¿Cómo es este proceso de dejar ir la obra, ¿no? Esto también lo decía, creo, un famoso pintor por ahí, ¿no? La obra no se termina, se deja.
¿cómo sabes que ya tienes que darle alas a ese cuadro? Sobre todo cuando es una técnica aparte que usa mucho detalle, ¿no? Sí, que pudieras estarle rascando al cuadro días y días y días, claro. 10 Sí, años mira, haciendo una madre. hay actualmente, yo me dedico a, vamos a ver, es que ya ves que en arte todo le ponen términos, ¿no? Y yo trato de no encasillarme, pero por más que trato, tienes que tener una especie de pertenezco a esto, ¿no? Yo realmente pinto realismo figurativo. Es lo que yo hago. Realismo figurativo. Luego, existe otra cosa que es ya el hiperrealismo, ¿no? Que yo nunca comprendía el término, porque cómo va a ser hiperreal, o sea, más real que lo real. Y entonces, pero de alguna manera se ha llamado así porque efectivamente es interesante que en pintura puedes hacer lo que gustes con la imagen, ¿no? Y entonces el pintor te lleva a algo que la cámara no te puede llevar, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo puedo hacer tu retrato y estar basado en una fotografía, ¿no? Pero yo tengo como pintor la intención de plasmar algo que a mí me super llama, ¿no? De hacer tu retrato. Luego existe otra tendencia que es ya el fotorrealismo. O sea, hay pintores que hacen fotorrealismo. El fotorrealismo sí es tal cual agarrar una fotografía y copiarla píxel por píxel, ¿no? Obviamente eso exige un conocimiento del color y un dominio brutal de la técnica. Sin embargo, bueno, actualmente hay muchos detractores de eso, ¿no? Porque inclusive al realismo le llaman relamismo, ¿no? Que como que relames la imagen, no sé qué. Yo la verdad, pienso que es muy interesante partir de fotografías, o sea, yo creo que el artista no se tiene que limitar, y menos en estos tiempos. Yo trabajo pero cañón con Photoshop, trabajo cañón con fotografía, trabajo con los medios que tengo a mi disposición para lograr lo que quiera, ¿no? Ahora, si tú pones una fotografía junto a uno de mis cuadros donde yo tomé la referencia, te vas a dar cuenta que, por ponerte un ejemplo, si fuera tu retrato, yo usé blanco de titanio de todo el cuadro exclusivamente en el brillo de tus ojos. Hazte cuenta. Eso no lo puede hacer una cámara fotográfica. O sea, la cámara fotográfica toma los brillos de lo que le estás presentando enfrente, pero el pintor te lleva a donde él quiere llevarte. Entonces tenemos una serie de recursos para transmitirte una sensación. Yo puedo alterar los colores totalmente, que de hecho lo hago, totalmente de como viene en una fotografía. Yo altero la realidad del momento, ¿no? Es mi momento musical y yo estoy tratando de plasmar lo que a mí me dice el momento musical. Sin embargo, yo sí, por ejemplo, pertenezco a esos pintores que me gusta que si voy a pintar un bandoneón, pues tú veas un bandoneón y no que te lo tenga que explicar, ¿no? Si te lo tengo que explicar, vale madre. O sea, para mí, eso ya, la pintura en ese momento pierde su efecto. A mí una pintura que le tienen que poner al lado un texto para explicar lo que tienes que ver, pues vale madre. O sea, no, para mí eso no vale, porque la pintura en sí debe transmitirte lo que el pintor quiso transmitirte, ¿no? Entonces, estarlo apoyando con explicaciones del artista o esto o el otro, pues es que algo te faltó, amigo, porque tu obra tiene que hablar por sí misma, ¿no? Entonces, yo tengo esa idea, no quiere decir que yo esté bien o mal, simplemente es mi idea y es mi manera de expresarme, ¿no? Hay, como te digo, muchísimos detractores del realismo, del hiperrealismo, que si lo hace una cámara, qué ocioso que lo tengas que hacer tú en la pintura, pero yo siempre contesto esto: el día que una cámara pueda hacer lo que yo hago en una pintura, pues me la vendes y te la compro en lo que sea, ¿no? Porque va a tener que destacar ciertas partes de la
pintura que solamente con pintura puedes hacer, o pinceladas que solamente con pintura puedes hacer, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, bueno, la pregunta iba más a eso, ¿no? Como de, pues ya cuando decides como, cuando Ah, sí, sientes que perdón. ya un cuadro va, Sí, ya perdón. dices ya, Se me pasó la segunda parte de la no, está pregunta. bien, está bien. Sí, el cuadro, pues ahora sí que lo terminas casi cuando el cuadro te habla, ¿no? O sea, cuando tú sientes que expresó lo que buscabas, ¿no? Y en el proceso realmente tú vas sintiendo cómo va evolucionando. Estamos hablando de imagen, ¿no? A fin de cuentas, entonces va evolucionando la imagen, va evolucionando. Llega un momento, bueno, tú estás pintando y estás haciendo un diálogo. Yo le pregunto al cuadro y el cuadro te dice, ponme más fríos, ponme más cálidos, o aquí, no sé, esfuma esa pincelada, o hace esto, haz lo otro. Entonces tú vas dialogando con la obra. Y sí llega un momento donde sientes que la obra no puede ir más allá de tu mano, pero es una manera muy personal, siento yo. O sea, no, esto como no es ciencia, o sea, no hay nadie que te diga, oye, ya lo acabaste, fírmalo, ya, ¿no? O sea, el cuadro normalmente va gestándose, va teniendo todo un proceso y de repente el artista siente que ahí es el punto. A mi estudio un día llegó mi compadre Noguera y vio un cuadro que estaba en grisallas. Es la parte preliminar, vamos a decir, donde planteaste nada más los volúmenes y las sombras, pero monocromáticamente. Y me dijo, compadre, deja ese cuadro ya, no le toques nada. Le digo, no, hombre, le faltan kilos de pintura, ¿no? Faltaban todas las veladuras y esto y el otro. Y después del tiempo, cuando acabé el cuadro, dije, lo debía haber dejado en la grisalla. O sea, la grisalla era espectacular, ¿no? Ya terminado era igual a todos los que hago, ¿no? Entonces, pero yo creo que vas dialogando con el cuadro y sí la parte más difícil para mí es soltar un cuadro. O sea, soltarlo quiero decir, venderlo. Ok. Más que sacarlo al público, es venderlo. Sí, porque pues desde luego estás en el mercado del arte, ¿no? Claro. Y obviamente pues tienes que ir exponiendo tu obra, entrando a concursos, haciendo 1000 cosas, comercializando. Yo ahorita acabo de hacer una página de esa 360 grados por mi estudio, ¿no? Y haces todo esto pues como mercadológicamente, ¿no? Pero a veces cuando se van los cuadros, sí, la lagrimita, ¿no? Porque pues es parte de ti, no como un hijo, porque exageran, ¿no? Pero sí es una parte donde dejaste parte de tu alma impregnada y con la cual estuviste conviviendo tantas horas y tantos días que te vuelves un poco parte de la obra. Pero sí hay que aprender a dejar ir, porque a fin de cuentas, pues el que un coleccionista me haga el honor de tener una obra mía en su colección, pues para mí es un gran honor y además es una manera de poder hacer el que sigue, ¿no? Claro. Compras más materiales y sigues para adelante, ¿no? Sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo que mencionas, ¿no? Con tu obra, pues son tantas horas que ya tienes cierta intimidad con el cuadro, ¿no? Cierta complicidad con el arte, ¿no? O sea, como dices, te habla y tú le hablas, ¿no? O sea, es como esta relación en 2 vías, ¿no? Pero la otra también es cierto, o sea, si no lo dejas ir, pues tampoco le das espacio a nuevas ideas, a nuevas partes para seguir creando como nueva obra, ¿no? Claro. Aunque sí te voy a decir, de repente, te sale una obra maestra dentro de 100, ¿no? No suele ocurrir cada rato, pero de repente te sale ahí una obra que te rebasó tu expectativa y esa guárdala, ¿no? Yo por ahí tengo
alguno que otro cuadro que sí, ese sí me pagaran lo que me pagaran, no lo sueltan, va. ¿no? Porque, no se va, porque eso sí es parte totalmente de ti, ¿no? Y aparte tal vez también tiene como una parte más tuya dentro de, ¿no? Sí, Como claro. dices, Sí. dejarlo ir es como, pues no sé, como venderte tú mismo, algo así, no sé cómo ponerlo. Casi, sí, ¿No? sí, sí. Pues Así está es, muy Charlie. bien. Bueno, pues ¿cuáles son tus redes sociales para que vayan a visitar tu galería, esta parte del 360, todo esto? Sí, mira, bueno, la página web está recién diseñadilla por Daniel Capri, así que me En el quedó podcast. maravillosa, la verdad es un fregón el cuate. Entonces la página web es www.gonzalezdelatijera.com. Ok. Luego, tengo un tour virtual, ese creo que se puede accesar desde mi Instagram o Ok. desde Facebook, porque ahí subí el código QR. Ok. Entonces en Facebook estoy igual, gonzalezdelatijera.com, y en Instagram estoy como Gles de la Tijera, o sea, Gles, la abreviación de González, es @Gles de la Tijera. Ok, Sí, perfecto. así es como estoy. Y bueno, pues encantado, ojalá que tus escuchas, tu auditorio, pues tenga la oportunidad de poder convivir, sobre todo esa experiencia sonora que te digo, es formidable porque te cambia el aspecto del cuadro. O sea, tú ves el cuadro primero y luego lo escuchas ya con la música y ahora sí que escuchas el cuadro, ¿no? Está padre eso. Sí, le da otra dimensión, ya tuve la oportunidad de hacerlo y Ujú, es muy, muy interesante. Pues muy ujú. bien, vamos a dejar todas tus redes sociales aquí abajo en YouTube, en la descripción de Spotify. Y Perfecto, pues Charlie. nada, pues muchas gracias por la plática, por aceptar y venir al podcast. Muchas No, hombre, gracias. encantado, Charlie. De verdad, gracias a ti y felicidades nuevamente por el podcast. Está Gracias, maravilloso. gracias. Pues por aquí te estaremos esperando para más temas, para que nos puedas platicar un poquito más de esta parte de la pintura o de otro tema. Hay muchos Claro, temas. Ahora sí con que mucho gusto, claro. puede hacer algo. Pues muchas Dejamos gracias. abierta. Claro, claro. Sí, lo dejamos abierto, perfecto. Pues muchas gracias, gente. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden seguirnos como Just Gente en Spotify y en YouTube. Tenemos el podcast de Sobremesa. Hay un capítulo, esperemos reactivarlo próximamente en enero, con Claudia Páez, y el podcast de Make Ruido con Elizabeth Juárez, donde hablamos de música, de bandas, de conciertos y de festivales. Para que lo vayan a escuchar, también los invitamos a que escuchen nuestros episodios anteriores de Just Gente. Y pues por ahí síganos en las redes sociales. Entonces, pues muchas gracias Ángel, muchas gracias por su atención. Y pues nos Gracias vemos a ustedes, gracias a ti, Charlie. en la siguiente. Adiós. Claro que sí.